Les damos la bienvenida a este espacio de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Limpiarte. Hoy vamos a hablar de los accidentes, incidentes y las enfermedades de origen laboral. Iniciamos entonces con saber qué es un accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. De acuerdo a esta definición, tenemos tres conceptos. Uno, los accidentes durante la jornada laboral. Un ejemplo, caernos con agua que esté en el piso al momento de trapear o de limpiar. Si nos caemos, podemos sufrir una fractura, un golpe o un esguince. Nos podemos cortar con elementos que sean filosos o cortopunzantes. También las quemaduras al usar sustancias químicas para la limpieza y que no estemos usando los elementos de protección personal. Todo esto nos puede generar un accidente de trabajo, el cual puede ser leve, grave o mortal. Por eso tenemos que tener muchísima precaución. Siguiente punto, los accidentes cumpliendo órdenes del empleador fuera del lugar de trabajo. Cuando estamos prestando un servicio en un lugar específico y si el cliente nos solicita que lo apoyemos realizando una tarea en otro lugar, así sea cercano del lugar donde ya estamos, tenemos que hacer el reporte a la empresa y solicitar la autorización. Si el jefe inmediato nos da la autorización para dirigirnos a ese otro lugar y digamos que en el momento de desplazarnos a ese lugar tenemos un accidente o un incidente como una caída, un golpe, incluso un accidente de tránsito, es responsabilidad del empleador. Entonces, para que tengamos claro que siempre que se presenten estas situaciones, debemos contar con autorización de la empresa para poder apoyar al cliente en las demás solicitudes que realice durante el tiempo que estemos prestando el servicio. Ahora hablemos sobre los accidentes durante el traslado proporcionado por la empresa. Cuando la empresa cubre el transporte para desplazarnos, sea desde la casa hacia el trabajo o desde el lugar donde estemos prestando un servicio hacia otra dirección para tomar un nuevo servicio. Y si en el transcurso de ese desplazamiento tenemos un accidente, la empresa se hace responsable porque nos está dando los viáticos para poder desplazarnos de un lugar a otro. En estos casos, aunque no estemos realizando directamente nuestras labores, el accidente se considera 100% laboral, porque ese transporte es proporcionado por la empresa y, y hace parte de nuestra jornada laboral. Si el trabajador se traslada por medios propios o el transporte no es proporcionado por la empresa, en este caso, estos accidentes no se consideran laborales. Ahora conozcamos qué es un incidente de trabajo. Es un suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones
o se presentarán daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Entonces, básicamente, un incidente de trabajo no genera lesiones, no hay un daño físico, es más que todo una advertencia de que tenemos que tener más precaución con los materiales de trabajo, con el orden y aseo, e identificar las condiciones inseguras para prevenir accidentes reales. Entonces, haciendo una comparación, en los accidentes de trabajo se presentan sean daños físicos, mentales o materiales, por ejemplo, heridas, fracturas, intoxicación o quemaduras. En los incidentes no, no hay ningún daño, solo se presenta una situación de riesgo, la cual hay que mejorar. Ahora vamos a saber qué hacer en caso de un accidente o un incidente laboral. Primero, mantener siempre la calma y alejarnos del peligro si es seguro hacerlo. Entonces nos resbalamos con agua o con algún líquido. Vamos a encontrar un lugar seguro para protegernos. Segundo, reportar inmediatamente a la empresa. Todos los accidentes o los incidentes laborales se tienen que reportar a la empresa. No importa si fue una herida muy pequeña, si fue simplemente una caída, todo hay que reportarlo porque la empresa tiene que hacer un seguimiento porque muchas veces un incidente de trabajo puede convertirse en un accidente de trabajo. Por eso siempre se les indica que reportemos a la empresa la más mínima situación que pase. Registra lo ocurrido. Esto ayuda mucho para el tema de la investigación de accidentes de trabajo y también para el reporte ante la ARL. Tener presente la hora, qué pasó, dónde pasó, qué estábamos haciendo, si hubo una persona involucrada. Entonces, toda esta información se recolecta con el fin de realizar una investigación de los accidentes de trabajo y también hacerles su debido seguimiento. Seguir las instrucciones de la empresa. En este caso, tenemos que estar en contacto con la empresa para conocer el lugar de atención, donde tenemos que ir para que nos atiendan, para recibir atención médica. Entonces, de acuerdo al accidente presentado, hay que reportarlo a la ARL y recordemos que nuestra ARL es Sura. Aprende del incidente o accidente. Todo es un aprendizaje para que no vuelva a ocurrir esa misma situación. Vamos a actuar con más precaución, a organizar mejor nuestro lugar de trabajo, manipular las sustancias químicas con más cuidado, usar todos los elementos de protección personal que la empresa nos entrega con el fin de evitar estas situaciones de incidentes o accidentes. Finalmente, tenemos también que saber qué hacer en una situación donde hagamos el reporte del accidente de trabajo a la empresa y no haya una respuesta inmediata. Esto puede pasar. Por eso aquí les estamos compartiendo una línea nacional que pertenece a Sura para hacer los reportes de accidentes de trabajo. Nosotros mismos también podemos hacer ese reporte, indicar qué fue lo que pasó, mencionar el nombre de la empresa, el NIT y
De esa manera, la ARL nos va a indicar un lugar de asistencia médica para que nos presentemos y nos den la atención que necesitamos. Ahora hablemos de la enfermedad laboral. ¿Qué es una enfermedad laboral? Esta enfermedad laboral, la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las enfermedades de origen laboral se desarrollan con el tiempo a la exposición a diferentes riesgos en el trabajo. Una enfermedad no se adquiere en un mes, en 2 meses, no. Las enfermedades de origen laboral se adquieren con el tiempo y se deben a la exposición a agentes químicos, a factores de riesgos biológicos como bacterias, virus, factores de riesgos biomecánicos como las malas posturas o movimientos repetitivos, esfuerzos físicos y también a los factores de riesgo psicosocial, como lo es el estrés, acoso laboral, la sobrecarga de trabajo. Todos estos factores de riesgo influyen para que se presente una enfermedad de origen laboral a lo largo de los años. ¿Qué debemos hacer en caso de que se presente una enfermedad de origen laboral? Primero, informar inmediatamente a la empresa. No nos podemos quedar callados ni esperar a que el dolor o la sintomatología que estemos presentando empeore. Si avisamos a tiempo, estamos ayudando a prevenir que la situación se complique. Después de hacer ese reporte a la empresa se encarga de notificarle a la ARL sobre la situación y ya después de haber hecho ese reporte, la empresa nos indica que debemos acudir a una evaluación médica. Puede ser en la EPS o directamente en la ARL, dependiendo del caso. El médico se encarga de evaluar todos los síntomas que presentamos y determinará si estos síntomas están relacionados con las actividades laborales o si se trata de una enfermedad general. Ya después la ARL lo que hace es que se encarga de verificar si realmente se trata de una enfermedad laboral. Ellos mismos hacen todo el proceso. Es un análisis técnico y médico para confirmar el origen del problema. Si la ARL califica la enfermedad como enfermedad laboral, realmente es súper importante seguir todas las recomendaciones médicas. Si el médico nos sugiere tratamientos, terapias o incluso una reubicación temporal, tanto la empresa como los empleados deben hacer el cumplimiento de esa recomendación por parte de la ARL. Todo esto no solamente ayuda a la recuperación, sino que también evita que la enfermedad avance o que se repita con otro empleado. En conclusión, tenemos que tener claridad que un accidente de trabajo nos hace daño, nos genera una lesión, una fractura, heridas, quemaduras. O sea, nos afecta la salud. Mientras que un incidente no nos genera ningún daño a la salud
pero es una alarma para que tomemos medidas de prevención. Y la enfermedad laboral se presenta al tiempo de exponernos a todos los factores de riesgos. No se presenta en un tiempo corto, como en un mes, 3 meses, un año. Esto es de tiempo. Con esto damos por terminado este espacio de capacitación. Les agradecemos nuevamente por estar presentes, por prestar atención a estos temas tan importantes relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Como siempre, recordemos que en limpiarte, cuidarnos es tarea de todos.